¿Cuántas veces te ha pasado que comienzas discutiendo con tu hijo por un tema relativamente sencillo y cuando menos te das cuenta ya están gritándose, ya están insultándose o ya se están diciendo algo que en otro momento no se dirían? Tal vez le pediste algo como, oye, ¿sabes qué? Cumple con esta responsabilidad, regresa a cierta hora a la casa. No le hables así a tus hermanos, o no le hables así a tu mamá, o no le hables así a tu papá. Ya, por favor, deja el teléfono. Y de pronto él te contesta mal. Y en algunos momentos te desafía. Y cuando un hijo hace eso, nos contesta mal o nos está desafiando, la verdad es como que hay algo dentro de nosotros, un volcán que se enciende. A partir de comenzar a pensar cosas como, oye, no voy a permitir que haga eso en mi casa, no puede estar faltando el respeto de esa manera. Esta es una de las top. Si cedo ahorita, este chico va a pensar que puede pasar por encima de mí cuando él quiera. Y si bien mucho de ese coraje, enojo y pensamientos que están viniendo en ese momento a tu mente parten de algo muy real, que es que este niño está necesitando alguna clase de límites, el problema es que cuando el enojo sube demasiado, la conversación entre tú y él ya deja de tratarse de ese límite. Ya no estás tratando de enseñarle algo. En ese momento ya lo único que estás tratando de hacer es ganar el argumento. Estás intentando ganar la discusión. Obviamente, este niño, este adolescente, también ya no está tratando de explicar nada, ahora solamente quiere defenderse, escapar o lastimarte de regreso, o sea, hacerte sentir lo que él está sintiendo a partir de esa discusión. Recuerdo varias sesiones de terapia en donde diferentes padres me han descrito los conflictos que normalmente tienen con sus hijos. Uno de ellos me decía cómo el temperamento de su hijo era muy fuerte y que en ocasiones tenía esta cosa de pararse frente a él con una postura un poco como desafiante, y eso a él le despertaba muchísimo enojo. Cuando son dos hombres, padre e hijo varón, este tipo de situaciones pueden escalar muy mal. Y muchos papás dicen que en ese momento se tienen que mejor ir del lugar porque sienten que el enojo va a llegar a subir a un nivel donde tal vez ya no se van a medir, ya no se van a controlar y van a desconocer a la persona que tienen de frente. Ese dato de cómo varios papás hombres reconocen cómo el enojo está subiendo y escalando a un nivel en donde ya va a trascender la situación a golpes físicos que pueden dejar una huella para siempre en la relación entre ellos dos, ese momento de reconocerlo, a mí me parece una de las cosas más importantes, porque a veces reconocer cómo el enojo ya está escalando a un nivel muy alto, es necesario hacerlo no solamente en contextos donde tal vez quieres activarte físicamente y golpear o hacer algo del estilo. Es necesario reconocerlo cuando simplemente estás hablando, porque también con las palabras las relaciones se desgastan. Hay veces agarrar, tirar algo, romper algo, golpear puede marcar un parteaguas en la relación donde dices, como padre, ¿sabes qué? Tengo que aprender a autocontrolarme. Pero luego la otra contraparte, que es nada más estar discutiendo, no nos damos cuenta del daño que genera porque es una constante de roces y discusiones que van acumulando hartazgo con el paso de los años a un grado donde ninguna de las dos partes quiere saber de la otra persona. Reconocer que ya tu enojo está escalando y decir, sabes que esta conversación ya terminó, no tiene nada que ver con ceder o que el otro haya ganado. Con el paso de los años de estar sentado en esta silla, me he dado cuenta de que uno de los principales enemigos de un ambiente familiar agradable, contento, feliz, es la reactividad emocional, el mal manejo del estrés, el mal manejo del enojo, el mal manejo de la frustración. Una persona dice algo y la otra solamente reacciona. La primera se siente atacada y responde con más fuerza. Y entonces alguno de los dos de pronto recuerda algo que sucedió hace 6 meses. O comienza a meter a otras personas a la conversación e incluso el punto principal que se estaba hablando se pierde porque se empiezan a colar otros. ¿Sabes por qué? Porque ya no estamos tratando de entendernos, ya estamos tratando de ganar la conversación. En esos momentos alguien necesita meterle hielos a esa conversación que ya está caliente. Y normalmente esa responsabilidad, pues ya sabes bien en quién recae, ¿no? En nosotros como padres y como adultos. El principal consejo que yo te doy para esto es que logres empezar a identificar cuáles son el tipo de situaciones que a ti como padre te detonan. ¿Cómo puedes estar preparado para ese tipo de momentos y adelantado a ese tipo de situaciones? Por ejemplo, si yo como padre vengo de una historia de vida, de una infancia, de una adolescencia en donde a mí mismo me criticaron demasiado,
me dijeron muchas veces, me hicieron sentir avergonzado y mal conmigo mismo a partir de críticas, es altamente probable que cuando tu hijo diga cosas de ti, cosas en donde tú te equivocaste, hiciste mal, llegaste tarde, no te organizaste, alzaste la voz, hiciste algo incorrecto, y él empiece a decir esas cosas, para ti se convierte en un detonante fuertísimo. Entonces ya no estás teniendo una conversación con tu hijo donde realmente estás buscando entender qué está tratándote de decir, y después coacharle sobre cómo tal vez podría expresarse mejor, utilizar mejores palabras para decir eso que quiere decir. En ese momento, esas observaciones que él está haciendo de tus decisiones, de tus acciones, de tu carácter o lo que sea, en tu mente se traducen en un ataque, porque traes una serie de experiencias relacionadas a una crítica excesiva. O sea, hubo un nivel de crítica excesiva en tu crecimiento y ahorita eres sumamente intolerante a ello. Entonces ahí tienes un detonante. Probablemente también si te contradicen, no te has dado cuenta de que eso en tu mente se traduce como una crítica a tu razonamiento, como si te estuvieran juzgando, diciéndote que están mal. Y ya no logras entonces entrarle a esa conversación con tu adolescente que probablemente tiene razón en cierto aspecto, para decirle algo muy valioso como decirle, sabes que tienes razón, en esta parte sí me equivoqué o no lo manejé bien, tienes razón, yo te había dicho esto y la verdad se me fue la onda. Pero tal vez en tu interior, por las experiencias que has vivido, tienes mucho miedo de las implicaciones que tiene decirle a alguien abiertamente que tiene razón sobre algo que tú hiciste. Tal vez en el fondo piensas que ceder es igual a que el otro te domine. Irte hacia los detonantes, el tipo de situaciones que a ti te detonan y que a ti te activan, van a ser de muchísima utilidad. Recuerdo muchos tipos de escenarios donde padres le decían que no a sus hijos sobre algo solamente porque en su mente el padre no se daba cuenta que estaba interpretando esas peticiones del hijo como este niño me quiere dominar y me quiere controlar, cuando el objetivo de ese chico o de esa chica no tenía que ver directamente con controlar, tenía que ver con lograr y obtener algunas cosas. Entonces la postura del padre o de la madre en ese caso era ser completamente cerrado e intransigente. Y entraba a ese tipo de conversación ya activado emocionalmente y predispuesto y muy a la defensiva. Y empezaba a decir cosas como, claro, es que nada es suficiente para ti, siempre estás así, siempre pides más, siempre quieres más, nunca te das chance de esto, nunca escuchas razones, nunca esto, nunca el otro. Y luego comienzan a darle como ciertas etiquetas y nombres al comportamiento del chico. No sé, como por ejemplo, eres muy egoísta. Y obviamente ese hijo o esa hija, cuando escucha ese tipo de adjetivos calificativos sobre su persona, que vienen de parte de su padre o de su madre, se convierte en algo muy pesado emocionalmente de aceptar. O sea, el chico no va a poder sentirse cómodo con la idea de asumir una etiqueta de ese estilo, que en última instancia se traduce como estoy siendo un mal hijo. Y realmente lo único que tienes es a un chico que tal vez frustrársele es bastante complicado, porque es una persona que tiene muchos deseos de cosas que quiere hacer, porque probablemente es un chico sumamente extrovertido y tiene mucha energía y tiene mucho deseo y mucha socialización y es muy ambicioso, y eso es algo que él no eligió, eso es algo con lo que él nació, y está todo el tiempo brotando ahí en ideas y en deseos y en ganas de hacer cosas, y ese padre lo recibe como un bombardeo y luego lo reinterpreta como, claro, es alguien egoísta, solo piensa en él, quiere controlarme, quiere mandarme, no le importa qué onda conmigo, las circunstancias, lo que está pasando ni nada. Y si para terminarlas de arruinar, ese chico o esa chica se parece a alguno de los dos padres con el cual hay un conflicto, pues todavía es peor, porque ese padre, esa madre dice, no, es que es igualito es igualito a su mamá, es igualito a su papá con el cual yo tuve broncas. Entonces, de verdad, esto se sumerge en una serie de situaciones bien complicadas solamente por entrarle predispuesto y no poder darte cuenta cuáles son el tipo de cosas que a ti te detonan y de dónde viene eso. Si de verdad estás intentando ya no discutir tanto con tu hijo, independientemente que tu hijo tal vez sea un hijo difícil de criar, porque te digo, es muy lanzado, es muy ambicioso, tal vez no es muy responsable, lo que tú quieras, pero quieres reducir el número de situaciones o de interacciones donde estás discutiendo y discutiendo y discutiendo y hablando y hablando y hablando, que es súper cansado. Entonces tómate un momento para identificar cuáles son las cosas que a ti más te están detonando y cómo eso tal vez se puede conectar con algo que para ti es muy difícil de lidiar a nivel interpersonal, no tanto con tu hijo en general. Si puedes prever un poco eso, te permites entonces entrarle a una situación donde empieza a venir el detonante, donde empiezas a sentir esa activación y meterle un tiempo fuera.
y decir, sabes que ya estamos muy enojados, yo ya estoy muy activado, yo ya estoy muy activada, sabes que vamos a hablar de esto más tarde. Reconocer que ya no estás pudiendo, que ya tal vez estás perdiendo el control de tus emociones, que ya estás muy activado, que ya tienes ganas de gritar o de lo que sea. Reconocerlo nunca, nunca va a destruir tu autoridad frente al chico, al contrario, le estás enseñando en cuerpo presente que reconocer eso no tiene nada de malo. Reconocer que necesitas un tiempo fuera tampoco significa que tú tengas la culpa o la responsabilidad. Solo significa que puedes hacerte responsable de lo que es tu parte sin dejar de pedirle a tu hijo que se responsabilice de la suya. Así que bueno, tal vez como padres no podemos controlar demasiadas cosas, no podemos controlar el temperamento de nuestro hijo, las emociones, las decisiones, las situaciones que suceden, pero sí puedes aprender a identificar el momento donde tu propio enojo empieza a cerrarte por completo. Y ese es el instante donde necesitas detenerte, meterle hielos a esa conversación, tomarte un tiempo fuera y espaciar el tiempo para poder procesar lo que está pasando. Porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, el éxito de una relación con el hijo no va a depender de que encuentres las palabras perfectas, solo depende no decir las cosas que decimos cuando estamos tan enojados, tan activados y nos estamos sintiendo tan frustrados, tan hartos o tan agredidos.